¿Tienen un minuto para una entrevista? Claro. ¿Cómo definirían a los españoles? Pues mire, somos individualistas. Muestras de ello es nuestra impuntualidad. No importa que espere el otro. Nuestra indisciplina. ¿Qué importa si fumo? Aquí no molesto a nadie. El querer tener siempre razón, porque somos tercos, ¿eh? También indisciplinados. Nos cuesta mucho seguir reglas. Y súper sociables. En cuanto conocemos a alguien, ya es un amigo. Además somos irreflexivos y muy vitales. Para nosotros todo es espontáneo. No pensamos en el futuro. ¿Qué va? No se comporta igual un andaluz que un catalán. O un castellano que un asturiano. ¿Cómo que no? Pregúntale a un sueco. Ya verás cómo te dice que somos todos iguales. Yo no lo veo así. No estoy de acuerdo. Si pienso en una comunidad autónoma, me vienen adjetivos. Un catalán lo asocio con tacaño. Y si pienso en un andaluz, que es muy gracioso. Un gallego es enigmático, nunca responde a lo que le preguntas. Y un madrileño, chulo. O sea, que todos los catalanes son tacaños y todos los madrileños chulos, ¿no? Pues anda que no he conocido yo chulos o tacaños en otras partes. Y catalanes generosos. Y madrileños humildes. Esos son solo estereotipos. Ya, pero es que, aunque no queramos, es la única manera de describir a un grupo de una comunidad. Porque todos somos diferentes. Y así, con una idea general, pues medio aciertas. A nadie le gusta que lo cataloguen. A mí no me gusta que digan que los españoles son impuntuales, porque yo nunca llego tarde. O apasionada, porque yo pienso mucho las cosas antes de hacerlas. Pero quizás es una manera de simplificar. Bueno. Sigo pensando que hay unos rasgos españoles que nos diferencian de un sueco o un inglés. Los recién nacidos van a la escuela. Bueno, no. Hay una baja laboral de 16 semanas por paternidad o maternidad. Además, cuando trabajan los dos, a menudo contratan a canguros o los dejan con los abuelos hasta que los llevan a la escuela infantil cuando ya tienen 1 año o más. A los 3 años, entonces sí que empiezan el cole la mayoría de los niños. Es la educación infantil, pero no es obligatoria. Pero es muy pronto. A mí me parece que los niños de esa edad tienen que estar con sus padres. Sí, pero a los niños les encanta estar con niños. Y si eres hijo único como yo, imagínate. A mí me encantaba ir a la guardería. Ya, pero no sé. Y luego está lo de los colegios privados. No me parece bien. Los niños tienen que acostumbrarse a todo tipo de personas, de todos los niveles económicos. Bueno, pero espera. En España, la mayoría de los colegios privados son concertados, lo que significa que el Estado paga la educación. Pero entonces, ¿por qué hay gente que los prefiere? ¿Son mejores? Pues hombre, hay opiniones a favor y en contra. En algunos casos, el motivo principal es que muchos colegios privados son religiosos, concretamente católicos, y la enseñanza católica está muy presente en el proyecto educativo del centro. Pero también hay colegios privados laicos. Pues yo no estoy de acuerdo con que la educación sea gratuita. Creo que lo justo es que los estudiantes buenos estudien gratis y los otros no. Yo creo que eso es muy relativo. En la universidad vale, pero la educación básica es un derecho universal, ¿no? En España, la educación es obligatoria y gratuita hasta los 16 años, la edad mínima para trabajar. Después del colegio, a los 12 años, van al instituto a hacer la educación secundaria obligatoria, la ESO, hasta los 16. Y luego, si quieren seguir estudiando, pueden hacer el bachillerato hasta los 18. ¿Y qué es esto de formación profesional? FP. Es otra opción al bachillerato. Aprendes oficios como fontanero, mecánico, electricista. Hay muchas posibilidades.
Seguro que es más práctico, ¿no? ¿Y esto de la PAU? ¿Es el examen para entrar en la universidad? Pues en muchos países el examen no es común para todos, como ocurre en España, sino que es la universidad a la que quieres acceder la que selecciona a sus estudiantes, y me parece mejor. Hola, Natalia. ¿Qué tal? Genial, chico. Acabo de volver del Festival de Ortigueira. Lo pasé genial. No paramos. 3 días bailando y cantando sin parar. Fenomenal. ¿Y bailasteis también, dices? Sí, después de los conciertos, los grupos siguen tocando y algunos bailarines te enseñan algunos pasos sencillos de jotas y danzas tradicionales. ¿La gente se anima? ¡Qué guay! ¿Y llevasteis tiendas de campaña para dormir? Sí, y luego hay un mercadillo de artesanía y hay cosas preciosas. ¿Te apetece comprarlo todo? ¿Y los grupos de dónde son? Vienen bandas de fuera también, ¿no? Sí, de todas las regiones celtas. Galicia, Asturias, Irlanda, Escocia, Gales, la Bretaña francesa, cada uno con sus trajes típicos, sus instrumentos y su manera de bailar y tocar propias. Hay muchas diferencias, no te creas, ¿eh? ¿Qué instrumentos, además de la gaita? Muchos. El tambor, el acordeón, la flauta y otros antiguos que se han perdido o incluso otros que se inventan. A mí lo que me gusta son las sevillanas. Ya sabes, con los vestidos de faralaes y ese juego de piernas y brazos con tu pareja. Pues es complicadísimo. Yo intenté aprender una vez y me hice un lío contando los pasos. 1, 2, 3 y vuelta. Pues nada, la próxima vez me avisas y te enseñamos, ¿eh, Mariano? No, a mí déjame de bailes tradicionales. Prefiero los bailes latinos, la salsa, el merengue y todo eso. Bailar agarradito, ya sabes. ¡Ay, a mí me encanta la bachata! Pues yo no tengo ni idea y para esas cosas soy muy torpe. ¿Pero no eras tú el que me iba a enseñar a bailar? El PSOE ha hecho muchas cosas, algunas de ellas muy polémicas. Por ejemplo, la permanencia de España en la OTAN en 1986. Fue muy polémico porque el PSOE había hecho campaña electoral en contra de esto y luego hicieron campaña para que la gente votara que sí. El resultado estuvo muy reñido. Y varios escándalos de corrupción. En parte, Felipe González perdió las elecciones del 96 por eso. Sí, pero estaba pensando más en las medidas que han tomado, como las más recientes, la legalización del matrimonio entre homosexuales, la retirada de las tropas de Irak. Bueno, ¿y el Partido Popular? A ver, con él se acabó el servicio militar obligatorio. Y enviaron las tropas a Irak en contra de gran parte de la gente. Eso fue de lo más polémico, ¿no? Sí, sobre todo con los atentados terroristas en Madrid del 11 de marzo del 2004. Justo antes de las elecciones. Fue un golpe muy duro y la mayoría de la gente lo relacionó con nuestra participación en Irak. Esta fue una de las causas para que no ganara las elecciones, que fueron justo 3 días después. Sí, pero también las declaraciones hechas por el gobierno sobre la catástrofe del Prestige, que no convencieron a nadie, ¿no? Lo de aquel barco que transportaba petróleo y contaminó las costas cantábricas. ¿Sí? Sí, Carlos, soy Ricardo. ¿Qué tal? Bien. Dime. Pues nada, bueno, Oye, que nos hace falta gente para las candidaturas a concejales para el partido. Para suplentes, ya sabes. Ya. ¿Y quieres que me presente? Hombre, pues nos vendría genial, la verdad. Oye, cariño, mira, que hay un puesto vacante en el Ayuntamiento de Promoción Interna para ser encargada del personal administrativo.
Bueno, para ser la jefa de la sección. Y... bueno, pues que me quería presentar para ascender. Ya. Bueno, haz lo que tú veas. Ya. O sea, que no quieres que me presente. ¿Qué? ¿Qué tal se ha portado el peque? Bueno. En fin. O sea que te has portado mal. Oye, mami, que mira, que ha dicho Carla que pinto ya como los pintores famosos. De bien que lo hago. Bueno, sí, un Picasso tenemos aquí. Bueno, ¿qué tal si nos vamos yendo, que se hace tarde? ¿Pero a qué hora es el meeting? A las 5, en el pabellón del Polideportivo. Pues no sé si voy a poder, la verdad. Vete, hazme caso, que además va a hablar el nuevo candidato a la alcaldía. Ya verás cómo te gusta más de lo que dices. Además, luego nos vamos todos de picoteo. Hombre, eso podías haberlo dicho antes. Anda. Pero mira que eres listo. Pues yo sí que voy. Pero tú no tenías que llevar a tu hijo a un partido de fútbol o algo así. Anda, es verdad. Bueno, no pasa nada. Que vaya Pedro en mi lugar. ¿No, cariño? ¿Pero qué pasa? ¿Que todo me toca a mí ahora? Yo que ni siquiera estoy afiliado al partido. ¿Pero qué te crees, oye? Encima eso. Pero... No, pero ni peros ni nada. Que yo no voy y punto final. No os pongáis así, hombre, que no es para tanto. Venga. Pero si es que además es un rollo. Y es que me sienta muy mal que ella planee las cosas siempre sin contar conmigo. Bueno. Me quedo yo con los niños. Pero una cosa. La próxima vez te toca a ti. Pues recuerdo haberme levantado temprano, después de haber pasado una noche terrible, soñando que perdía el tren. Y de hecho, no lo perdí por los pelos. ¿Y entonces? Pues llegué al cabo de 20 minutos y vi que mi vagón no existía. Uy, qué raro, ¿no? Ya te digo. Así que me fui al revisor y cuando se lo expliqué, miró el billete extrañado. Y resultó que me habían dado un billete para la siguiente semana. Jope, pues vaya gracia, ¿no? ¿Y entonces? Pues fíjate. Y eso que había comprado el billete solo 2 días antes. Y me acordaba perfectamente de haberles dado la fecha por escrito. ¿Y tuviste que volver a casa? ¿Qué va? Si no podía. No recuerdo muy bien cómo había sido, pero me suena algo como que ya tenía el hotel reservado desde hace un montón de tiempo o algo así. Menuda broma. Te cambiarían el billete, ¿no? Me quedé de piedra. El revisor me dijo que intentara cambiar el billete, que el tren salía en 10 minutos. Pero en las taquillas había una cola impresionante. ¿Y? Pues como iba diciendo, cuando llegó mi turno, empecé a explicar lo que me había pasado. Y no veas lo que me costó convencerle. No hacía más que decirme que era imposible, que no podían haberse equivocado. Bueno, ¿y al final qué? Pues nada, conseguí que me cambiaran el billete. Eso sí, con un incremento del 10%. ¿Y llegaste a tiempo? Pues sí, a las carreras, cargando con la maleta y por los pelos, justo cuando ya el jefe de estación estaba a punto de dar la salida. Menudo apuro. ¿Quiere una revista, doña Engracia? Ay, sí, guapa. Dame Lola. A ver qué cotilleos hay esta semana. Traerá algo del hijo del torero ese que no quieren reconocer. Pero si es igual que el padre. Sí,
Pero el dinero... Sí, mira, aquí está. Qué fotos tan guapas tiene la revista, ¿eh? ¿Y las casas? A mí es lo que me gusta, ver el interior de las mansiones. Es lo único por lo que las miro, porque lo demás... ¡Ay, no! A mí me gusta el cotilleo. ¿Para qué voy a disimular? De toda la vida. Me encanta ver los líos que tienen los famosos. Sí, pues por cotilleo que no falte, que de eso tratan estas revistas. ¿Le hago daño al peinarla? No, pero oye, no vas a comparar, ¿eh? El Lola es con mucho la mejor y la más seria. Las demás son más morbosas, más sensacionalistas. La información de Lola sí que es de fiar. Claro, con el pastón que les pagan a los famosos para que hablen. Algunos viven de esto. Creo que hay famosos que hasta inventan y planean escándalos para vender exclusivas. ¿Qué quieres, mujer? ¿El dinero? Poderoso caballero. Pues qué vida tan triste, ¿no? A mí la verdad es que la vida de esta gente me interesa muy poco. Me preocupan las personas que tenemos cerca, pasando necesidades. Pero esta gente, yo no les compro ni una revista. Bueno, algunos llevan una vida muy discreta y no hablan de ella, ¿eh? El problema es que algunos tienen a los paparazzi persiguiéndolos. Ya, eso sí que tiene que ser horrible, ¿eh? No poder salir de casa sin guardaespaldas y temiendo a los periodistas. ¿Sí? ¿Está Maite? ¿Edu? Hola, ¿qué tal? Soy yo. Hola. ¿Sabes? Acabo de volver de viaje. ¿Ah, sí? Sí, me compré un libro sobre arquitectura y me dejó tan impresionado que me fui a ver algunos edificios. ¿Y qué viste? Pues primero me pasé por Madrid y fui a ver la Casa Leven en el Escorial. Una pasada. Es una casa ecológica. Con lo que a mí me van esas cosas. No se taló ningún árbol para hacerla. Ya verás, que te voy a enviar fotos por internet. ¡Qué bien! Envíamelas. Ah, y luego dentro también está genial porque la estructura consiste en una serie de brazos y la pared exterior son cristaleras de arriba abajo, de modo que estás siempre rodeado de los árboles de fuera. Donde quiera que mires los ves. ¿El arquitecto quién es? Es Eduardo Arroyo, ¿no? Sí, buenísimo. Oye, hay otra casa famosa, Villanurbs, que es como una nave espacial con una piscina en el medio. ¿Te suena? Sí, creo que está en Gerona. También está en mi libro, pero no me he ido tiempo a ir. Hay tantas cosas que me apetecía ver. Su creador es Enric Ruiz Geli. De noche es como un globo de luz. ¡Qué maravilla, chico! Se nota que has leído mucho. Sí, sí. Era maravilloso. Suena increíble. Pero espera, que sigo. Después me fui a Barcelona a ver la nueva sede de Gas Natural, un edificio de Millares que quita el hipo, ¿lo conoces? Pues no. Pues imagínate, todo el edificio está recubierto de un cristal azulado tratado especialmente, que lo que hace es cambiar la tonalidad del edificio dependiendo de la luz que recibe. Además, refleja todo lo que hay alrededor y está frente al mar, así que fíjate qué chulo. ¿Pero es de él o de su mujer? Porque su mujer es también arquitecta, ¿no? Sí, de hecho, Millares ya está muerto, pero su mujer está continuando con sus planos para hacer muchas obras suyas. Ni idea. Yo de Millares solo conozco el mercado de Santa Caterina. Sí, yo también lo vi. Ese sí que lo hizo junto con su mujer, la italiana Benedetta Tagliabue. He visto algún reportaje sobre este mercado. ¿No es uno que tiene el tejado ondulado? Sí, como si fueran las olas del mar, pero de colores. La cubierta tiene miles de hexágonos de cerámica de colores, llama la atención. ¿Y viste algo más?
Sí, me fui a Valencia a ver la ciudad de las artes y las ciencias. Me encanta todo lo que hace Calatrava. Es que sus obras tienen tanta luminosidad, ¿verdad? Sí. Oye, tengo que dejarte, Edu. ¿Cuándo te pasas por aquí? Nuestra casa tiene una fachada muy normal, pero hace mucho que no te vemos. Tienes razón, desde el cumpleaños de Miguel, ¿no? Ya te llamaré. Venga, a ver si es verdad. Adiós, Edu. Hasta luego. Y ahora llega la segunda fase del concurso dedicada a la historia de España. Bueno, usted, Jorge, licenciado en Historia, genial, ¿no? Bueno, eso espero. ¿Cómo andamos en Historia, Merche? Bueno, no es muy fuerte, pero... a ver si es suerte. Claro que sí. En esta parte del concurso, los participantes eligen un sobre con una serie de preguntas sobre un tema. Luego comienza la cuenta atrás. Tendrán que responder en 3 minutos el mayor número de preguntas. Merche, ¿preparada? Tenemos 4 sobres. 1, la Reconquista. 2, la llegada a América y su conquista. 3, la Segunda República y la Guerra Civil. Y para terminar, la transición. Veamos. ¿Qué tema elige usted? La Reconquista. Y el tiempo comienza... ¡ya! ¿Qué pueblo se asentó en la península ibérica a la caída del Imperio Romano? Los visigodos. ¿En qué año se produjo la invasión de los árabes? En el 713... No, en el 711. ¿Por qué motivo entraron en la península? Venían a apoyar a un noble visigodo a conquistar el trono. Sí, al hijo del rey Witiza. ¿Qué pueblos comenzaron la reconquista? Pues... fue en el norte... ¿Los astures y los cántabros? ¿Qué importante guerrero cristiano del siglo XI se convirtió en un mito y dio origen a la narración extensa más antigua que se conserva en lengua romance? Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador. La reconquista avanzó del norte al sur y la capital se fue trasladando. ¿A qué ciudades? Pues... primero de algunos pueblos de Asturias a León y luego a Toledo. La Escuela de Traductores de Toledo se creó para interpretar documentos del árabe, del latín y del hebreo al español, lo que será fundamental para la difusión y la preservación de numerosas obras. ¿A manos de qué rey del siglo XIII cobró un importante auge? De Alfonso X, el rey sabio. Efectivamente. Tras su independencia de Damasco, el califato de Córdoba cobró gran importancia y la ciudad de Córdoba llegó a ser la ciudad europea más importante del momento por sus avances científicos y culturales. ¿Puede citar un monumento de esa época que se conserve de esta gran ciudad? La mezquita. La convivencia entre cristianos y musulmanes no fue siempre bélica. ¿Cómo se llamó a los musulmanes que vivían en tierras cristianas? Mudéjares. ¿Y los cristianos y judíos que vivían en tierras musulmanas? Mozárabes. ¿Cuál fue el último reino musulmán de la península en caer? Granada. ¿Para qué fin fue levantado el monumento de la Alhambra? ¡Y tiempo! Pero que muy bien, Merche, y eso que no estaba segura. Bueno, Jorge, el listón muy alto, ¿no? No está nada mal, ¿no? Pues vamos allá. Y el tiempo comienza... ¡ya! El 12 de abril de 1931 hubo unas elecciones. En el campo, dominado por el caciquismo, ganaron los monárquicos. ¿Quién ganó en las principales ciudades? En cada barrio hay un centro de salud, a donde vas cuando te pones enfermo. Anda, tenéis médico gratis. Bueno, lo descuentan de los impuestos y de tu salario.
Todo el mundo tiene seguridad social, aunque no estés trabajando. Pero, ¿y si tienes que operarte también? Sí, todo. Pruebas médicas, revisiones, operaciones, hospitalizaciones, partos. Claro, si te quieres arreglar la nariz para ponértela más bonita, entonces no. Pero si tienes un accidente y te queda la cara muy mal, te hacen la cirugía estética. En mi país los hospitales públicos funcionan fatal. Aquí están bien. Hombre, la gente se queja de que para ver al especialista tienes que esperar o de que no hay suficientes hospitales. Oye, ¿y las medicinas? Bueno, cuando estás ingresado en el hospital, todo es gratis. La estancia, medicamentos, etc. Y las vacunas para los niños también. Pero lo que te manda el médico de cabecera tienes que pagarlo. Te da una receta para que la entregues en la farmacia y pagas el 40%. Si eres pensionista, no pagas absolutamente nada. Y también si tienes una minusvalía. Pero vamos a ver, tú si estás enferma, ¿qué haces? Hombre, si estoy muy enferma o un accidente, voy directamente a urgencias con mi tarjeta sanitaria. Todos tenemos una con nuestros datos. Pero si es una gripe, llamo por teléfono para pedir una cita y voy a mi médico de cabecera. Luego, si es necesario, él me manda a un especialista, a un cardiólogo, alergólogo, etc. Entonces aquí nadie va a clínicas privadas, ¿no? Sí, hay gente que las prefiere, porque no tienen que esperar. Bueno, una cosa, en la seguridad social no entran los dientes, entonces tienes que pagar. Entonces sí que sabes lo que vale un peine. 1. Buenos días, dígame. Mire, es que acabo de volver del extranjero, donde estuve trabajando 2 años y ahora estoy parada. ¿Me corresponde una ayuda económica? A ver... ¿Ha vuelto hace menos de 6 meses? Sí, hace 2 semanas. ¿Y usted tenía un contrato dentro del país? Sí, con una firma francesa. Bueno, en principio, si cumple todos los requisitos, le corresponde la ayuda del inmigrante retornado. Le voy a dar una hoja informativa con todos los documentos que tiene que presentar y cuando los tenga, viene usted por aquí. Mire, se lo explico. 2. Buenas. Dígame. Hola, es que he visto un curso de informática que me interesa en el tablón de anuncios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Usted está inscrito en esta oficina? Sí, así es. Mire, vaya a ese mostrador y pida una solicitud. La rellena, la firma y ya está. Luego, depende del número de plazas que haya, se la concederán o no. Oiga, pero son totalmente gratuitas, ¿no? Sí. 3. Hola, buenas, venía a sellar mi hoja del paro. No es en este mostrador. Para sellar es en el mostrador de información. Ah, gracias. Es que en realidad tenía que haber venido ayer. Se me pasó la fecha. Espero que no me retiren el paro por eso. Hombre, por un día no solemos poner problemas, pero tiene que tener más cuidado, ¿eh? Oye, ¿qué echan esta semana? Hay un ciclo de cine español. Justo aquí tengo el folleto. Mira, la última de Almodóvar. Me han dicho que es todo un peliculón. Y también está Tesis de Alejandro Amenábar. No recuerdo muy bien de qué iba. Sí, hombre, esa de una estudiante que está preparando una tesis sobre la violencia audiovisual y su profesor se compromete a buscar en la biblioteca material, pero aparece asesinado después de descubrir una cinta. Y Ángela entonces conoce a 2 chicos un poco extraños,
Chema, un compañero experto en cine gore, y a Bosco, un guapetón. Ah, sí. Es de intriga. Está genial. Hay otra de Amenábar, Ágora. Dicen que es la película más cara del cine español. Está ambientada en Egipto, durante el Imperio Romano, en la ciudad de Alejandría. Está basada en una historia real, la vida de una famosa astrónoma, Hipatia. Sí, pero tú ya la has visto, ¿no? ¿Por qué no vamos a ver esta otra, Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa? Creo que va de unos que se quedan en el paro y van por ahí buscando trabajo o matando el tiempo. Vamos, que es un dramón. También ponen El orfanato, de Antonio Bayona. ¡Ostras! En esta sí pasé miedo. No me digas, es de terror, pero... No sé qué decirte, ¿eh? Con los juegos extraños y las fantasías de aquel niño en aquella mansión, solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Oye, también ponen El otro lado de la cama, de Martínez Lázaro. ¿Qué dices? Bueno, yo no me la pierdo. Mira que me reí en esta película, qué risa. Y los números musicales, absolutamente geniales. Sí, fue la comedia musical del año. ¿Te acuerdas de la escena en que para escapar de una chica que quería ligar con él, el protagonista se esconde en el decorado de una obra de teatro y tiene que improvisar? ¿Sabías que Amenábar nació en Chile? No lo sabía. Sí, pero al año de nacer se vino a España. Empezó a estudiar ciencias de la información, pero creo que no acabó. Y mira dónde ha llegado. Además de director, es guionista, compositor, compone todas las bandas sonoras de sus películas. Sí, un portento. Todas sus películas han recibido numerosos elogios y casi todas ellas premios. Tiene, creo, 10 premios Goya y un Oscar que ganó por Mar Adentro. Sin embargo, a mí me gusta más Pedro Almodóvar. ¿Sabías que estuvo trabajando en Telefónica como administrativo? Allí empezó su época loca. Eran los 80 y la movida madrileña, y se hizo cantante de un grupo punk glam rock. Es que es todo un artista. Director, guionista y productor. Ha producido muchas películas de otros directores, Ales de la Iglesia o Isabel Coixet. Y ha sido muy galardonado. Oye, y hablando de Ales de la Iglesia, sus películas tienen un toque inconfundible. ¿Sabías que es un auténtico fan del Señor de los Anillos y de Darth Vader? ¡Un fenómeno! ¿Y sabes que también dirige programas de televisión? Anda, como León de Aranoa, que fue guionista de algunos programas, como el 1, 2, 3. Este también es un director fantástico. Ahora está en el mundo de los documentales. Otro muy reconocido es Garci, que tenía un programa de televisión dedicado a comentar obras maestras del cine en el que invitaba a grandes cineastas. Sí, que recomienda ver las películas en versión original subtituladas, sin doblaje. Oye, ¿y Fernando Trueba? Ha recibido también un montón de Goyas. Ese también, antes de ser director, fue crítico de cine. Otra directora que también trabajó para una revista de cine es Isabel Coixet. ¿Sabes que dirige muchos anuncios publicitarios y videoclips para cantantes famosos? Y una buena noticia de última hora. La UNESCO ha aprobado que la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo, Andalucía-Marruecos, forme parte de la lista mundial de reservas de la biosfera. Las reservas de la biosfera son una iniciativa de las Naciones Unidas para la preservación de aquellos sistemas naturales terrestres y marítimos considerados de importancia mundial y protegerlos de la explotación del hombre. En total, hay ya 507 reservas de la biosfera reconocidas, y España, con 38 de ellas, se sitúa en el tercer país con mayor número de áreas adscritas después de Estados Unidos y de la Federación Rusa. Lo interesante de la Reserva del Mediterráneo es que es la primera reserva intercontinental, es decir, la primera que se encuentra ubicada entre dos continentes, y es también la primera
en contar con el mar en medio de sus límites. La propuesta, además, partió conjuntamente de la Junta de Andalucía y del gobierno marroquí, con lo que se espera estrechar más lazos entre los dos países, España y Marruecos, que comparten muchos aspectos culturales e históricos, así como intereses económicos y turísticos. Esta reserva incluye el Cabo de Gibraltar y Cabo Negro, en donde está situada Ceuta, ciudad española del norte de África. En ella se encuentran varios parques y monumentos naturales, así como enclaves arqueológicos importantes. El espacio natural tiene 1 millón de hectáreas entre ambas orillas. Sus características naturales se fueron conformando conjuntamente, de modo que, tras la fractura que dio lugar al estrecho de Gibraltar, se quedó dividida en 2 partes casi simétricas y que se podrían considerar complementarias. El estrecho constituye, a su vez, frontera zoológica y ruta migratoria entre África y Europa, y la fauna, la vegetación, el tipo de suelos y el clima son comunes a ambos lados. Los trenes han sido uno de los medios de transporte preferidos por los grandes viajeros del pasado, y hoy en día, aunque se han visto relegados a un segundo plano por otros transportes más rápidos, todavía existen muchos trenes que nos prometen viajes inolvidables. Durante los fines de semana, el tren de la Fresa espera en la estación de Atocha para recrear los viajes de uno de los ferrocarriles más antiguos de España. Este tren de madera, conducido por una máquina de vapor, data de 1851. Con él, y tras 1 hora de recorrido, nos vamos hasta la ciudad de Aranjuez, donde está situado el maravilloso Palacio Real, residencia real veraniega en el pasado. En el trayecto, las azafatas, vestidas de época, nos obsequian con algunas de las más sabrosas frutas de la zona, las fresas. El Transcantábrico lleva 25 años ofreciendo un recorrido de lujo desde León a Santiago de Compostela o viceversa. Durante 8 días, los pasajeros disfrutan de la cultura, el paisaje y la gastronomía. Todos los viajeros destacan su comodidad. No hay que olvidar que se trata de uno de los trenes de lujo europeos. Los viajeros duermen en pequeños camarotes en los que el espacio está milimetrado, pero aún así podemos encontrar cosas para hacernos la travesía más cómoda, como una pequeña nevera bar, o un baño con ducha de hidromasaje incluida. El tren cuenta con un vagón restaurante y un vagón para fiestas o lectura, en el que los pasajeros pueden relajarse mientras viajan. En la estación de Atocha, unos actores esperan a los viajeros que van a subir al tren de Cervantes. Lo que a primera vista puede parecer un viaje en tren de cercanías normal, se convierte en un itinerario con sorpresas en el que Cervantes y sus personajes son los protagonistas. Don Quijote de la Mancha y su inseparable Sancho Panza recorren el tren de un lado a otro buscando a una Dulcinea entre los viajeros, que se ven involucrados en la historia y participan en el espectáculo. Durante el recorrido, unas azafatas vestidas como aldeanas entregarán a los pasajeros rosquillas de Alcalá, un delicioso dulce típico de la tierra. Estimado público, si me lo permiten, me gustaría empezar con una cita de un periodista que, dirigiéndose, como yo, a un grupo de profesionales, dijo así: de sus juicios penden reputaciones y carreras, sentencias de cárcel y precios de mercaderías. Ustedes son los árbitros de lo justo y de lo injusto.
ya no moldean la opinión pública, sino que la han suplantado. Creo que en esta cita se recoge el poder que los periodistas tenemos en nuestras manos. Nuestra labor es una labor de gran responsabilidad que requiere sensatez y madurez, conocimientos y, en definitiva, consciencia. Dicho esto, con su permiso, me propongo ahora analizar el periodismo que abunda en la actualidad, o bueno, mejor dicho, la situación actual. Como todos sabemos, los medios han adquirido la desleal costumbre de colocar los intereses económicos por encima de todo. Dicho de otra manera, lo que importa es lo que vende. Y lo que se vende hoy en día no es la información, sino el espectáculo. Esta búsqueda del espectáculo está llegando a un límite en que es difícil discernir lo verdadero de lo falso. Se seleccionan noticias no por su importancia real, sino por el impacto emocional. Aquellas que suponen una amenaza para el individuo, las que causan miedo, las que generan morbo o escándalo, e incluso aquellas anecdóticas que generan sorpresa o llaman la atención. En resumidas cuentas, igual da una noticia local de un grupo de modelos posando semidesnudas como animadoras de un equipo de fútbol que la muerte de cientos de personas en un atentado terrorista en el extranjero. Al fin y al cabo, todo tiene cabida si la gente habla del tema. En cualquier caso, informar no es otra cosa que decir la verdad. Y decir la verdad requiere asomarse lo más posible a la ventana de la objetividad. Aquí reside la ética del periodismo.